Muy buenas noches, bienvenidos al análisis político. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, Manuel Felipe. Muy buenas noches. Bueno, una semana cargada de muchas declaraciones, doctor, de muchas reacciones, ¿no?, en el escenario político. Y bueno, es pertinente comenzar con una pregunta. ¿Sigue vivo el diálogo después de todo lo que hemos conocido en estos días? Bueno, Vladimir. Según Henry Ramos Alup, está muerto. Según otros, está en terapia intensiva y según otros, está boqueando. Yo creo que está en una situación muy compleja el diálogo en Venezuela porque ya ha quedado en evidencia el no cumplimiento de los acuerdos. El no cumplimiento de estos acuerdos, por ejemplo, en materia de liberación de algunos presos, en materia de reactivación del rol parlamentario que le compete a la Asamblea Nacional, y también, bueno, en cuanto a la escogencia de los dos miembros del Consejo Nacional Electoral. Hay un conjunto de cosas que se habían preacordado de acuerdo a lo que se informó al país y no se han puesto en práctica. La carta del cardenal Parolín es muy elocuente en cuanto a que no se han cumplido pues las expectativas en ese sentido. Y bueno, la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no sentarse hasta tanto no se cumplan esas condiciones coloca el diálogo en un punto realmente muerto, ¿no? Yo no quiero decir que está definitivamente sepultado, pero obviamente va a necesitar de un proceso de resucitación, si cabe el término, para que pueda dar algún tipo de señales de vida. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que es del conocimiento de todos pues, cómo ha sido la evolución de la mesa de diálogo. Sin duda que, y también está en el ánimo, pienso que de toda Venezuela, pues todo el pueblo venezolano, o los que nos siguen políticamente, que estábamos en una gran dificultad para continuar. Y es lamentable, ¿no? Yo creo que hay que hacer esas consideraciones. Es lamentable que se estén tomando estas actitudes por parte de algunos de los factores que integran la mesa, de ya decidir que la mesa de diálogo no tiene vida. Porque, bueno, el diálogo requiere de un tiempo, requiere de que se evalúen las instancias, porque de alguna manera se están planteando exigencias que vendrían a ser iguales que las que inicialmente se planteó una de las partes, la oposición concretamente, bueno, donde se plantean que hay que salir de una vez del presidente, que hay que hacer una elección adelantada, así una cantidad de mecanismos en los cuales, es decir, no están maduros, por lo menos en este caso, para que eso se trate de manera definitiva. Creo que estamos a tiempo, pues. Yo creo que no, más allá de la gravedad que tiene la mesa de diálogo, deberíamos hacer esfuerzos para que esto continúe y lleguemos a acuerdos. El primer acuerdo que lleguemos yo creo que va de alguna manera a partir de ahí a soluciones concretas de lo que estamos buscando, que es la paz del país. Y meter a la mesa de diálogo también en situaciones o atención de los problemas concretos que está viviendo la población venezolana. Bueno, yo creo que efectivamente es una afirmación muy categórica eso de decir que está muerto el diálogo. En primer lugar, suponte tú, yo no sé si eran acuerdos concretos que debían cumplirse o fueron temas alrededor de los cuales debían avanzar las mesas técnicas, esto que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, el tema económico, el tema de los diputados de Amazonas, eran temas que se discutieron. Ahora, las conversaciones no se pueden determinar a través de un ultimátum ni darle un tiempo. Yo creo que lo importante aquí es que se logró, y eso tiene un efecto importantísimo, la posibilidad de sentar con ciertas reglas del juego a representantes del oficialismo y de la oposición, con una mediación, o no mediación, con una facilitación y un acompañamiento internacional muy calificado, encabezado por el Vaticano, por UNASUR y por 3 expresidentes o jefes de gobierno. Yo creo que ese es el logro. Ahora, nadie, salvo un iluso, podía pensar que, bueno, que en una reunión se iban a resolver los problemas o se iba a avanzar. Ya el hecho de conversar, de sentarse y de decir, cosa que en la práctica parece que no existía, de decir que se tenía voluntad política ya era un logro. Ahora, creo que aquí el hecho cierto es que el martes en esta reunión no se formalizó la reunión tal como había ocurrido en las 2 reuniones anteriores, pero se reunieron por separado los representantes del oficialismo y representantes de la oposición con los facilitadores y allí acordaron
ambos acordaron convocar a una reunión para el 13 de enero, cosa que hizo que el monseñor Cheli anunciara al país, a los medios de comunicación, que efectivamente ese era un acuerdo que se había logrado por las partes en esta reunión por separado, que después los representantes de la oposición acudieron a una especie de reunión, de presentación, a lo mejor muy formal para los medios de comunicación, con los representantes del oficialismo. Pero decir que esto murió, bueno, posteriormente hubo una declaración de voceros de la Mesa de la Unidad Democrática donde decían que, bueno, que estaba sujeta a esa reunión a que se dieran ciertos pasos ya concretos, sobre todo en materia de liberación de presos. Pero creo que el hecho importante es que se instaló esa mesa. Y pensar que eso se va a resolver o darle plazo fijo a una negociación, bueno, me parece no solo iluso, me parece que no tiene sentido en la política. Es decir, estaríamos ir ahí, me parece que, yo no diría falta de seriedad, pero falta de madurez política. Fíjate tú, ahí hay varios temas en esto, Manuel Felipe y Germán. Los conflictos internos de la MUD que pesan, por supuesto, en la presión que existe sobre quienes están sentados en la mesa para que encuentren resultados pronto. La presión de la opinión pública opositora, de la base social opositora, que también quiere ver resultados pronto. Pero a la vez, el Vaticano y la persona que ellos han enviado es una persona de gran experiencia en el campo diplomático, igual que lo es Parolín, el secretario de Estado Vaticano. El propio Vaticano ha planteado que tienen que verse resultados y que tienen que haber señales claras de esa voluntad. Entonces, claro, hay cosas como, por ejemplo, la convocatoria de referéndum. Bueno, eso no es una cosa que se logra de un día para otro. Pero, por ejemplo, si había compromiso de liberación de algunos presos políticos y eso no se ha cumplido, bueno, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué, por ejemplo, Joan Goicoechea tiene boleta de excarcelación y en el SEBIN no le dan la libertad, por ejemplo? Que es una de las cosas que han venido denunciando los familiares. ¿Por qué no se han dado otros anuncios en ese sentido? ¿Y por qué no se avanza, por ejemplo, en el tema del lenguaje, que es otro de los aspectos? Bueno. Entonces, fíjate, ahí está la reacción que tuvo Diosdado Cabello frente al propio secretario de Estado Vaticano. Entonces, uno se pregunta, ¿lo que dijo Diosdado Cabello es la expresión de Diosdado Cabello o es la expresión del presidente Nicolás Maduro frente al diálogo? Entonces, estas cosas tienen que verse porque, ¿qué pasa? La oposición también está sentada sobre sus propias contradicciones. La oposición tiene severas contradicciones frente a este tema, pero a la vez también hay que preguntarse, ¿el gobierno quiere realmente que la mesa de diálogo continúe o la estrategia del gobierno era que el diálogo se abortara para echar la responsabilidad a la oposición? Yo digo como plantea Manuel Felipe, es decir, no podemos ser inmediatistas. O sea, creo que en este caso la oposición está cayendo también en esa actitud que no le ha venido bien, o sea, que no le ha causado, no le ha dado beneficio, que es la inmediatez de las propuestas que ellos hacen. Aquí llevamos, Vladimir y Manuel Felipe, 18 años de dos visiones del mundo, mira, enfrentados, que no las vamos a resolver en una semana en la mesa. O sea, que yo creo que hay situaciones profundas que toda esa conflictividad, es decir, no se pueden resolver de la noche a la mañana y eso requiere de tiempo. Y yo creo que eso es lo que hay que pedir. Por eso lo que aboga todo el mundo sensato en Venezuela es que continuemos con la mesa de diálogo y avancemos sobre los problemas fundamentales, que se lancen a la mesa y se busquen la forma de darle salida a este problema. Porque no es un problema de la MUD, ni es un problema del PSV, ni del Pueblo Patriótico. Es un problema del país en este caso. Claro. Yo creo que aquí no se está jugando la suerte de uno u otro partido, sino la suerte de los venezolanos que de alguna manera están afectados por esta situación y en el cual debemos incorporar. Pero no me vas a negar, Germán, que quien tiene la posibilidad de dar pasos y de dar señales concretas, el que tiene la primera posibilidad es el gobierno. El que tiene el que puede tomar decisiones, por ejemplo, para facilitar el tema económico. Por ejemplo, ahí hubo el problema de las donaciones de alimentos y de medicina, ¿verdad? Bueno, el gobierno puso como condición que la ayuda de Cáritas no fuese una ayuda, sino un préstamo, y así se ha vendido. Entonces, claro, allí hay aparentemente un acuerdo, un preacuerdo. Pero esas son las incidencias de la discusión. Claro, son incidencias. Y eran inevitables, y además no han sido suficientemente graves todavía, ejemplo, el clima pueden ser en el futuro. Manuel Felipe, por ejemplo, si ahorita el gobierno hubiera dictado la libertad de 10, 15 presos, el panorama sería distinto. O sea, se le vería el queso a la tostada. La gente diría, bueno, mire, hay razones para que la oposición permanezca, ¿verdad? O, por ejemplo, para discutir el caso de las elecciones en Amazonas, el caso de los diputados, ¿verdad? O la devolución de las competencias a la Asamblea.
Bueno, tenemos que ir ya al corte, pero tenemos un tuit de Orichi que dice, dejen de usar término mesa de diálogo. Solo se constituyeron mesas técnicas preparatorias para el diálogo. Es una buena observación para seguir conversando. Tenemos que ir al corte.